Muy buenas tardes, Diandra. Primeramente te agradezco por el tiempo y la disponibilidad para esta entrevista realizada como parte del curso en Derechos Fundamentales y Vigilancia en la Maestría de Estudios Europeos y Globales de la Universidad de Padua. Para entrar en el tema de la protección de datos en Bolivia y la actual propuesta de ley, quisiera comenzar preguntándote ¿qué características tiene el proceso de digitalización en Bolivia y cuál es el marco jurídico en relación a este tema en el país? Respondiendo a esta primera pregunta, eh, hay que entender que obviamente el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación y todo el ámbito digital es un fenómeno que se da a nivel global, pero de manera diferenciada en distintas latitudes. Entonces, en Bolivia ya hasta hace varios años ha existido como un interés en poder abordar esta temática y podemos remontarnos ya hace varios años atrás. Por ejemplo, en la Constitución se pueden ver ámbitos relacionados con la tecnología y también el reconocimiento incluso de un derecho constitucional como ser el acceso a Internet, porque en la Constitución boliviana se establece, por ejemplo, que entre los derechos básicos, entre los derechos a servicios básicos, se incluyen las telecomunicaciones, y a pesar de que no se menciona de manera explícita el Internet, pero dentro del ámbito de telecomunicaciones se puede entender que están las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo lo que es el ámbito digital. Entonces, con ese marco más general y más amplio, se han ido desarrollando distintas leyes que están relacionadas con el fomento y como la apertura a poder empezar a legislar sobre estas temáticas, como por ejemplo podríamos hablar de que hay una ley general de telecomunicaciones que se refiere justamente al uso de estas tecnologías en un ámbito de comunicación a un nivel público y privado. También hay, por ejemplo, una agencia de gobierno electrónico y tecnologías de la información y la comunicación, que es la AGETIC, que ha sido creada mediante un decreto supremo y que el objetivo es que las distintas agencias públicas del Estado puedan también ser parte de este avance tecnológico a través de el uso y el fomento del uso de tecnologías. Tenemos una ley de ciudadanía digital que justamente también está vinculada a poder quizás romper un poco la burocracia material que se tiene en las instituciones públicas y permitir a la ciudadanía el acceso a servicios públicos, pero desde una perspectiva digital. Entonces hay un marco general relacionado con lo que mencionaba al principio, el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación. Y si bien esta temática ha ido creciendo en los últimos años, la pandemia del año 2020, que continúa de alguna forma, ha hecho que este proceso de digitalización sea un poco más rápido, porque si bien ya había algunos usos básicos de la población en general y de los servicios públicos, la obligatoriedad de estar conectados digitalmente a partir de la pandemia ha hecho que haya una mayor visión sobre la importancia que tienen las tecnologías para el acceso, por ejemplo, de derechos, entendiendo de que muchas de las actividades que se realizaban de manera material antes de la pandemia, como ser clases, incluso atención en servicios médicos y de salud, se hayan virtualizado. Entonces, a partir de este fenómeno de la pandemia de la COVID-19, estas leyes han tomado un poco más de vigencia en el sentido en que ha empezado a darse el foco al uso de la tecnología y del ámbito digital, y cómo estas leyes o este marco general puede verse fortalecido, ¿no? Sumado al contexto sociojurídico mencionado previamente, ¿podrías indicar algunos de los muchos casos que seguramente han existido y que han servido para evidenciar la necesidad y la urgencia de una ley de protección de datos en Bolivia? Sí, como mencionaba, si bien tenemos como un ámbito legislativo que puede estar relacionado a las tecnologías y a la promoción de estos, igual mencionar que en el caso de Bolivia hay aún un retraso en el ámbito legislativo sobre ciertas tecnologías. Como bien mencionabas,
Lo que no tenemos, por ejemplo, es una ley de protección de datos personales. No tenemos también, por ejemplo, una ley de acceso a la información y hay un retraso respecto a la modernización de códigos como el Código Penal para poder evidenciar violencias digitales, etcétera. Sin embargo, a partir de esta normativa más general, también se han visto casos específicos relacionados a vulneraciones y a posibles violencias digitales, y lo que vemos en protección de datos personales es que si bien Bolivia no ha tenido grandes filtraciones de datos personales como ha ocurrido en otros países, como en Ecuador o en Chile, donde millones de datos de ciudadanos se han ido filtrando, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hace unos años hubo la mala utilización de datos de personas para la inscripción no autorizada de estas personas en partidos políticos. Entonces se tenía como los datos obtenidos a partir de la inscripción en seminarios o de algún tipo de actividades de índole política, pero en el cual las personas no daban la autorización o el consentimiento para inscribirse en partidos políticos, y hubo una gran cantidad de personas que al momento de revisar los datos para participar en las elecciones, mediante una aplicación se dieron cuenta que estaban inscritas en distintos partidos políticos, lo que significaba que estas listas habían sido obtenidas y mal utilizadas sin el consentimiento de las personas para hacer un registro sin la autorización, como mencionaba, de varias personas. En este caso, eran distintos partidos políticos que estaban vinculados. Ahí podríamos hablar de un caso. Otro caso que también fue sonado y que es especialmente grave porque implica datos sensibles como ser el estado de salud, y además implicaba la vulneración de estos datos personales por parte de una autoridad. Era el caso en el cual una autoridad pública, en ese tiempo que estaba ejerciendo a la cabeza de un ministerio, dio a conocer la situación de un estado de salud, que una persona era VIH positiva, de manera pública, sin el consentimiento obviamente de la persona. La persona que es VIH positivo también era una persona pública. Entonces aquí vimos la exposición de un dato sumamente sensible que puede acarrear, además de una exposición de la privacidad, temas de discriminación por el estigma que todavía tienen ciertas enfermedades en nuestra sociedad. Entonces ahí podríamos hablar también de otro caso que demuestra la falta de sensibilidad y de protección y de cuidado que se tiene al momento de manejar ciertos datos. También ha habido una exposición, por ejemplo, y un crecimiento de la exposición de datos íntimos a través de fotografías o de videos de índole sexual, por ejemplo. En algunos casos, videos o fotografías que son verdaderos, y en otros casos incluso fotografías o videos que son truncados y que obviamente se dan con una exposición no autorizada para mellar el honor y la dignidad y la privacidad, especialmente en este caso de mujeres. Entonces aquí también podríamos ver un tema vinculado en datos personales, pero también violencia de género. Y también han existido estos casos en los cuales han habido registros de líneas telefónicas a nombre de personas sin su autorización, y lo que ha dado lugar a estafas, por ejemplo, o mal utilización, haciéndose pasar como las personas titulares, pero que no eran las personas titulares, a través de transacciones inadecuadas en medios de pago, a través de bancos o también otros medios de pago. Entonces vemos que lo que mencionaba en algún momento, de que la falta de regulación de alguna manera hace que haya poca sensibilidad y poco cuidado al momento de estar manejando y exponiendo datos personales. Entonces, estos casos sumados además al contexto internacional y global, donde estamos en una época de los datos, donde los datos realmente son una herramienta sumamente importante, que si bien puede ser utilizada para cosas buenas como ser servicios, políticas públicas, etcétera, una falta de regulación y un mal uso de estos datos finalmente puede vincularse a casos de vulneraciones de derechos
que se relacionan no solamente con la privacidad de las personas, sino que también puede tener repercusiones en otros ámbitos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ya hay antecedentes en Bolivia y que además hay antecedentes a nivel internacional donde pueden existir una gran filtración de datos personales, es que es uno de los justificativos, por decirlo de alguna manera, para poder ya hablar de la necesidad muy importante de contar con una ley de protección de datos personales. Se conoce que en el caso boliviano han existido diversas iniciativas para la elaboración del anteproyecto de ley de protección de datos, entre las cuales toma protagonismo la Fundación Internet Bolivia, de la cual tú hiciste parte, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Podrías comentarnos sobre estas iniciativas y describirnos la estructura de la última propuesta de ley propuesta por AGETIC con las retroalimentaciones de la Fundación Internet Bolivia, y también tal vez mencionar algunas normativas o leyes internacionales que también han servido como base para la elaboración de este anteproyecto? Sí, ya, digamos, la temática ha estado como importando o dando más relevancia en los últimos años. Entonces podemos hablar que, por ejemplo, la Fundación Internet Bolivia, de la cual soy parte, ha sido uno de los principales impulsores y promotores de la temática en el país. En ese sentido, ya se estaba trabajando desde esa temática el año 2018. Y aquí, antes de entrar un poco a comentar el trabajo que ha hecho la Fundación y el último proyecto que se está trabajando, que es el de la AGETIC o de la Agencia de Gobierno Electrónico, es que el año 2018 también una diputada presenta un proyecto de ley de protección de datos personales, que era la diputada Jordán, que finalmente no llega a buen puerto, por decirlo de alguna manera. Y ya teniendo este debate, la Fundación, como mencionaba, desde este año empieza a trabajar en estas temáticas, y el año 2019 se hacen mesas de trabajo en las ciudades de La Paz, del Alto, de Santa Cruz y de Cochabamba, y se llega a una primera versión de un anteproyecto que se presenta como iniciativa ciudadana, y que finalmente el proyecto tampoco llega a ser debatido. Y la Fundación continúa trabajando en base a esta primera versión, por decirlo de alguna manera, y el año 2021 como que se retoma con mayor fuerza. Nuevamente se hacen reuniones con distintas personas y organizaciones que puedan estar relacionadas con la temática. Entonces también se hacen distintas mesas de trabajo, nuevamente en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en el Alto, pero también en Tarija, también en Sucre, para poder reunirnos tanto con el sector público como el sector privado, pero también organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base como ser juntas vecinales, por ejemplo, para poder ir captando los criterios o las perspectivas que tienen estas distintas personas sobre la temática, y se tienen distintas versiones. Entonces hay un acercamiento también con autoridades con las que quizás podrían estar interesadas en impulsar la temática, entendiendo, como decía un principio, que a partir de la pandemia del año 2020 hay como un mayor interés en trabajar temas digitales, y que la posición que tiene la Fundación es que tener una ley de protección de datos personales, en primer lugar, es sumamente importante por un tema de derechos humanos, para la garantía de tanto de la privacidad, pero también ámbitos de no discriminación, por ejemplo, y que tener una ley de protección de datos personales va a permitir que las personas que vean vulneradas sus datos personales tengan vías que sean un poco más expeditas, y que con la ley también se visibilice un poco más la temática, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Agencia de Gobierno Electrónico, que también ya hace algunos años estaba empezando a trabajar la temática, ya desde el año pasado, y finalmente este año tienen como una última versión, empiezan a trabajar en un anteproyecto de protección de datos personales que se supone va a ser presentado en breve. Entonces, hubo una versión de la Agencia de Gobierno Electrónico del año pasado, y esa última versión que también ha sido socializada,
y a la cual se le ha consultado, imagino, a distintas organizaciones, pero entre ellas la Fundación, que junto a otras organizaciones como ser Access Now, por ejemplo, han presentado ciertas observaciones y lo que podemos hablar del contenido de este anteproyecto de ley de la AGETIC es que ha tenido como una base en el Reglamento General de Protección de Datos Personales que está en la Unión Europea, que es el GDPR. Al revisar hay varias cosas que coinciden y aquí como mencionar que muchas de las legislación latinoamericana ha tomado como cosas de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, para poder elaborar obviamente las leyes. En ese sentido, este proyecto de la GETIC tiene, por ejemplo, 8 títulos en los cuales podemos ver desde aspectos más generales, como ser las disposiciones generales, donde nos van a hablar un poco de las definiciones, cuáles son los ámbitos de aplicación de la ley, pasando también por el tema de los derechos, que son los derechos usualmente reconocidos en las legislaciones de protección de datos personales, hablando de las obligaciones que van a tener los sujetos que están relacionados con la protección de datos personales, como ser los responsables o los encargados del tratamiento. Habla también, y es algo que hay que reconocer, que hay un título que habla específicamente de datos personales sensibles y como tienen una tutela especial por el modo delicado en el cual se tendría que tratar estos datos, y después otros ámbitos del tratamiento de datos personales. Se refiere también al régimen de transferencias internacionales de datos personales, porque hay que entender que si bien los datos personales pueden tratarse de distintas maneras, hoy en esta era digital, el tratar datos personales necesariamente habla de un compartir información probablemente más allá de las fronteras de Bolivia, porque muchas veces las bases de datos propiamente más físicas se mantienen en otros estados y los servidores no se encuentran en Bolivia. También nos habla de la Autoridad de Protección de Datos Personales, cómo se establece un registro boliviano de banco de datos, y finalmente el área de infracciones y sanciones. Entonces, de manera general, ese es el contenido de este último anteproyecto que presenta la GETIC. Y como mencioné, tanto la Fundación Internet Bolivia, Access Now, pero también Adesproc Libertad y Wikimedistas de Bolivia, presentamos una serie de observaciones que justamente están vinculadas a poder hacer que el anteproyecto pueda robustecerse un poco más desde una perspectiva de derechos humanos, y haciendo hincapié en que hay algunos derechos o principios que podían ser un poco más explícitos en algunos casos, entendiendo que más allá de que muchas veces el tratamiento de datos personales se tiene muy desde una mirada comercial, pero en realidad implica también los derechos de las personas y cómo por lo tanto estos derechos tendrían que estar lo mejor protegidos posibles en el anteproyecto. Y aquí también mencionar que es algo importante a tomar en cuenta, que si bien Bolivia ha estado retrasado en esta temática, es también como una oportunidad porque permite que se puedan tomar las experiencias de otros países al momento de elaborar la legislación. Ahí está un poco la perspectiva de que se está tomando varias cosas del reglamento europeo, pero que igual hay que entender que si bien esa es una base importante, el reglamento también tiene algunas observaciones y algunas cosas que deben ser mejoradas, sumadas además a la necesidad de contextualizar a la realidad boliviana ciertas normativas, ¿no? Pero de manera general ese es el contenido del anteproyecto, y que ya esperemos que realmente se vaya a presentar, porque todavía no se ha presentado a la Asamblea Legislativa, y lo que se sabe, digamos, lo último que se escuchó en alguna entrevista del director de la GETIC es que se están haciendo las últimas modificaciones, seguramente viendo qué observaciones van a ser consideradas y cuáles no, para finalmente ser presentada. Y quizás aquí como un paréntesis, es que hace poco, el 17 de mayo, que también es el día del Internet, en Coroico, que es un municipio del departamento de La Paz,
se aprobó una ley de digitalización y de manejo de datos personales a nivel municipal. Entonces se considera el primer municipio que tiene una ley de esta naturaleza y que también está relacionado con el tratamiento de datos personales que se hacen en las entidades públicas municipales, lo que podía permitir que ya con esta ley se genere también un nuevo ámbito de presión probablemente para que a nivel nacional se pueda tener una ley de protección de datos personales. Y entrando un poco más en profundidad en el proyecto de ley, ¿cuáles son los principios y derechos postulados en esta propuesta? ¿Considerarías que está evidenciada la importancia de la plurinacionalidad, la lucha contra la discriminación y el racismo y el enfoque de género en esta propuesta? Bueno, respecto a los principios y los derechos que podemos ver en el anteproyecto de la GETIC, efectivamente, digamos, de manera general, se tienen los principios y los derechos que están en la mayoría de las legislaciones de protección de datos personales. Entonces, si hablamos de principios, podríamos mencionar que, por ejemplo, el proyecto de la GETIC tiene principios, el principio de licitud, el de confidencialidad, de calidad, de finalidad, de proporcionalidad, de seguridad, de transparencia, responsabilidad y lealtad, que como menciono, digamos, de manera general son los que se manejan en las legislaciones, pero aquí se hicieron, entre las observaciones que se realizaron, están, por ejemplo, la necesidad de incorporar el principio de minimización, por ejemplo, que es un principio que no se encuentra en el anteproyecto en esta última versión, entendiendo que es mejor ser lo más explícitos posibles en el sentido de entender que los datos que se van a solicitar siempre tienen que ser los mínimos y los necesarios para el servicio que se esté dando, por ejemplo. Ese es uno de los principios que nosotros observamos que podrían faltar. También una cosa que nosotros manejamos en nuestro proyecto de ley era, por ejemplo, la plurinacionalidad, entendiendo un poco este contexto que mencionaba que se tiene que tomar en consideración al momento de hacer una ley. Se había incluido el de diversidad cultural en el anteproyecto de la fundación y en el proyecto que se manejaba desde la GETIP el año pasado, en una versión que todavía estaba en borrador, había este principio de plurinacionalidad, entendiendo la obligación que tienen los responsables de poder brindar la información para el consentimiento informado que tienen que dar las usuarias, los usuarios o la ciudadanía, dependiendo de si se trata de una entidad pública o privada, de que sea no solamente en el castellano, sino también la posibilidad de que pueda ser utilizada en las otras lenguas que son oficiales también en Bolivia, entendiendo nuevamente la diversidad por la que está conformado el país y es el reconocimiento también de este aspecto. También algo que hace falta es un principio relacionado a la perspectiva o al enfoque de género, que por ejemplo esto se encuentra en la ley municipal de Coroico, esto no está en el proyecto de la GETIC, que usualmente tampoco está en las legislaciones de protección de datos personales, pero nuevamente desde una perspectiva de derechos humanos son cosas que se tienen que tener en consideración. Entonces, es un poco respecto a los principios que van a ser como estos parámetros generales de interpretación de una ley. Y en cuanto a los derechos, también están los derechos que usualmente están relacionados a la protección de datos personales, los clásicos derechos ARCO, que son de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición, además de los nuevos derechos de protección de datos personales, como ser también, por ejemplo, el de limitación, de portabilidad, el de no ser objeto de decisiones automatizadas, el derecho de revocar el consentimiento, el derecho de indemnización. Aquí mencionar que si bien tiene un listado completo de derechos, algo que no se menciona como derecho, pero que sí está dentro del anteproyecto, es la información que se tendría que brindar a las personas al momento de solicitar el consentimiento. En las últimas legislaciones, como por ejemplo la de Ecuador, el derecho a la información está explícitamente como un derecho. En el proyecto de la GETIC no, pero sí menciona
que tendría que darse cierta información y un listado de la información mínima que se tendría que atender cuando se está solicitando el consentimiento. En esto igual quizás mencionar que si bien no está como derecho, un aspecto importante y que también está en otras legislaciones, es los casos en los cuales una entidad tiene que nombrar a un delegado de protección de datos personales, que es una persona especialista dentro de una institución o dentro de una entidad encargada de el efectivo cumplimiento de la ley dentro de esta entidad, y que se da en algunos casos, por ejemplo, cuando estamos hablando de entidades públicas, cuando estamos hablando de entidades privadas, pero cuya actividad principal es el tratamiento de datos personales, o cuando hay el tratamiento de datos personales de carácter sensible, como puedan ser datos de salud, por ejemplo, entre otros. Entonces, aquí las observaciones respecto a los derechos que hicimos era principalmente relacionado a que si bien en el principio de legalidad, por ejemplo, se establecía cuáles son los parámetros para que pueda haber un tratamiento de datos personales, se sugería que estas bases legales para el tratamiento de datos personales, que es en qué casos se puede tratar datos personales, cuando hay el consentimiento, cuando hay un contrato, bajo las atribuciones de una autoridad pública, etcétera, estén en un artículo en específico. Se observó un poco también esto de que sería mejor que de manera expresa haya este derecho a la información, y la incorporación también en el listado, que si bien es un listado exhaustivo y se deja de manera abierta, pero la posibilidad de que la identidad de género también sea considerada de manera expresa como un dato sensible. Esto igual entendiendo de que hay poblaciones que son especialmente vulnerables, a las cuales se tendría que poner un poco más de foco al momento de tratar los datos personales, ¿no? Entonces, estos son los principios y los derechos que hay, algunas de las observaciones que se presentaron. Entrando puntualmente al tema de los derechos, mencionabas el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. ¿Qué críticas o debates existen en relación a este punto que conocemos que puede ser un poco controversial de alguna manera? Sí, justamente este derecho de no ser objeto de decisiones automatizadas está sumamente vinculado a algo que también ha estado como en boom en los últimos meses, que es el tema de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos, ¿no? Entonces, hay que comprender que realmente hay una relación muy estrecha entre lo que es el tratamiento de datos personales, la protección de datos personales y el uso de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial funciona a base de datos, es decir, se toman decisiones, pero en base a ciertos datos que se programan en un sistema que funciona mediante algoritmos, y de ahí se sale algún tipo de decisión. En ese sentido, entendiendo que la tecnología cada vez va a ir incrementando y que el uso de inteligencia artificial cada vez está aumentando, hay un derecho que es el no ser objeto a decisiones individuales automatizadas, en el sentido de que las personas deberían poder negarse al hecho de que una inteligencia artificial tome una decisión específica sin la intervención humana, porque hay como una idea falsa de la objetividad de la tecnología y de la objetividad de la inteligencia artificial, olvidando que finalmente la tecnología y la inteligencia artificial es diseñada por personas que tienen ciertos sesgos, por ejemplo, y que se pueden incorporar datos que también están sesgados, y que en base a estos datos sesgados se puedan tomar decisiones que finalmente afecten a las personas. Entonces, este derecho justamente establece la posibilidad de que una persona pueda exigir que no se tome una decisión en base solamente al uso de inteligencia artificial, sino, como mencionaba, que sea supervisada por una persona. Esto es sumamente importante porque hay que entender nuevamente el contexto en el que estamos. Según los datos que tenemos, en Bolivia todavía no se está utilizando, al menos de manera pública, la inteligencia artificial, pero sí va
creciendo el uso de tecnologías y por lo tanto de aquí a un año o a unos cuantos años esta inteligencia artificial también va a ser incorporada tanto en ámbitos públicos como privados, por lo cual hay que tener una previsión para el uso de esto, ¿no? Entonces, respecto a esto se han hecho ciertas observaciones, por ejemplo, se solicitó o se sugirió que se incorporen no solamente a sistemas automatizados, sino también a sistemas semiautomatizados, entendiendo que va a haber como un proceso, no va a ser una tecnología súper moderna quizás al principio, sino van a ser procesos o sistemas semiautomatizados para luego llegar a sistemas automatizados, entonces entendiendo también que se aplique este derecho a ambos sistemas, automatizados y semiautomatizados, y también incorporar algunos aspectos más, como por ejemplo la posibilidad de poder observar, hacer observaciones a las decisiones que puedan ser tomadas por una inteligencia artificial, también poder impugnar, por ejemplo, la decisión que finalmente ha sido tomada por una inteligencia artificial. Esto nuevamente entendiendo que esta objetividad que tiene la tecnología no es tal y que hay varios aspectos que se tienen que tomar en consideración, por ejemplo, no necesariamente en Bolivia, pero a nivel global, se habla de la necesidad como de abrir el funcionamiento de los algoritmos, de permitir que realmente se trate de entender cómo están funcionando estos algoritmos, pero que muchas empresas especialmente no lo van a hacer con un justificativo que es que finalmente es un desarrollo de tecnología que les da algún tipo de ventaja y que abrir ese algoritmo sería de algún modo dar a conocer esta diferenciación que los hace tener como empresas, ¿no? Pero el problema de eso es que ya igual hay como estudios en los cuales se establece que ni siquiera las personas que programan los algoritmos en algún momento llegan a tener control sobre cómo ya se desarrollan de manera interna, ¿no? Porque se supone que la inteligencia artificial, que todavía está en un nivel muy básico actualmente, pero lo que busca es incluso tener un mecanismo de aprendizaje automatizado, entonces que más allá de la información de la que está programado inicialmente, a través de este aprendizaje que realiza con los datos que cada vez va obteniendo, pueda realizar distintos tipos de tareas, ¿no? Entonces, ahí un poco la temática es cómo vamos a trabajar con esto, que puede ser un beneficio para las personas, pero cómo hacemos que no se nos salga de las manos y especialmente teniendo en cuenta que muchas veces esta tecnología va a ser utilizada para tomar decisiones que repercuten en la vida de las personas, como ser obtener un trabajo, obtener ayudas públicas, por ejemplo. Entonces, ahí un poco las dificultades que se tiene que hay que tomar en consideración. Es algo que finalmente va a ocurrir, pero este desarrollo de tecnologías, pero cómo nosotros regulamos o fiscalizamos para que tenga los menores problemas posibles. Efectivamente, como mencionas, es un tema que es cuestión de tiempo también que Bolivia llegue a ese punto en el que se incorpore a un nivel público el uso de este tipo de inteligencias artificiales, que como dices, el derecho no puede estar mirando a otro lado, debe estar muy atento también y como sociedad también ser muy críticos al uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y justamente también en este sentido, hablando de esta tensión y esta protección de los datos que son muy necesarias desde el ámbito jurídico, ¿cómo se aborda el derecho perdón, qué autoridad será la responsable de esta protección de los datos y cuáles serían las funciones de esta autoridad según esta propuesta de ley? Sí, bueno, igual una de las cosas a rescatar que tiene la ley o el anteproyecto es que efectivamente tiene una institucionalidad para la garantía del cumplimiento de la ley, que es la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es una figura que también existe en otras legislaciones y que se trataría de una entidad de carácter público, que sería, según el anteproyecto, descentralizada y que tendría autonomía de gestión tanto administrativa, técnica, financiera,
eh, no da muchos detalles sobre su conformación, entendiendo que esta conformación sería finalmente desarrollada mediante reglamentación, mediante decretos supremos, pero existe esta figura de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que en última instancia va a ser la institución encargada del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, del cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades responsables que están tratando datos personales. Entonces, las atribuciones que tiene son diversas, que podríamos hablar desde un ámbito de socialización y capacitación, porque tiene las facultades, por ejemplo, de brindar información, de hacer algún tipo de cursos para dar a conocer el contenido de la ley y cómo finalmente se tiene que hacer el tratamiento de datos personales, pero también a cosas más fiscalizadoras, como por ejemplo hacer ciertas auditorías a las entidades públicas y privadas que están manejando datos personales, y también de conocer sobre posibles vulneraciones a la protección de datos personales, cuando, por ejemplo, quizás ha habido alguna entidad que no ha cumplido plenamente sus obligaciones. Entonces hay la posibilidad de presentar casos ante la Autoridad de Protección de Datos Personales para ver si ha habido algún tipo de infracción. Entonces también se habla de infracciones en la ley. Hay infracciones leves, graves y muy graves, que están vinculadas al cumplimiento, al no cumplimiento de ciertas obligaciones que están establecidas en la ley, y la posibilidad de que nuevamente la autoridad desde un ámbito administrativo pueda ver si es que efectivamente ha habido un incumplimiento o un cumplimiento de lo que dice la ley correspondiente. Entonces podríamos ver también este ámbito. Y quizás algo a mencionar es que también se crea un registro de banco de datos que estaría a cargo de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que hay que entender que este registro no es que la autoridad va a tener todas las bases de datos, sino como una descripción general de los datos que se están manejando. Es decir, si yo soy una empresa farmacéutica que estoy manejando cierta información, tengo que informar a la Autoridad de Protección de Datos Personales mediante este registro de banco de datos cuáles son los datos que finalmente yo estoy solicitando, ¿no? Entonces, esa sería de manera general las atribuciones que se tienen. Como mencioné, estas autoridades existen en otros países. Eh, lo bueno que se menciona es que en teoría, porque hay que ver finalmente cómo va a ser el proyecto que se presente a la Asamblea y las modificaciones que puedan haber ahí, que va a ser una autoridad que es descentralizada y que tendría que ser autónoma. El estándar ideal de las autoridades de protección de datos personales es que justamente sean independientes y autónomas para proteger y garantizar la protección de datos personales. Sin embargo, algunas de las observaciones que nosotros hicimos, por ejemplo, al anteproyecto, es que no se mencionaba, por ejemplo, el procedimiento de elección de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Entonces, igual se hizo una sugerencia que sea como un caso parecido a la elección del defensor del pueblo, que es que se abre alguna convocatoria pública, se presentan las postulaciones, de ahí se seleccionan a ciertas personas, el Ejecutivo como que propone, y que finalmente es la Asamblea Legislativa la que va a seleccionar a las personas, ¿no? Entonces, esto igual tiene que intentar ser lo más claro posible, justamente para garantizar esta independencia, entendiendo también que todavía en Bolivia hay una debilidades institucionales que hace que haya desconfianza por parte de las personas de muchas instituciones públicas, y una de las maneras de resolver esto es que haya transparencia al momento de hacer las elecciones, y que efectivamente las personas seleccionadas puedan ser las más idóneas para este cargo, ¿no? Entonces aquí igual algo que menciona el anteproyecto es que la AGETIC sería como una especie de secretaría técnica de la Autoridad de Protección de Datos Personales, y es algo que puede llegar a ser positivo. Por ejemplo, en el anteproyecto que trabajábamos desde la fundación, justamente el tema de la autoridad era uno de los debates que se tenían, porque muchas veces se tenía temor de que el poner una autoridad con muchas características como una institución independiente podría ser que se trunque en la asamblea, porque eso requiere obviamente un presupuesto,
pero lo bueno es que en el anteproyecto de la GETIC sí se está tomando en consideración la creación de esta autoridad de protección de datos personales y que igual desde nuestra perspectiva es que tiene que tener bien claro que más que una entidad técnica, tecnológica de ingeniería de sistemas, se tiene que estar relacionado a la protección de los derechos de las personas. Y un punto que es sumamente importante y también entiendo que es un área en el que tú también trabajas mucho y estamos de alguna manera muy comprometidas en este ámbito. ¿Cómo se puede ver desde una perspectiva feminista esta propuesta de ley? ¿Qué análisis se pueden hacer? ¿Qué críticas se pueden hacer? ¿Tú encontrarías que existen retos y desafíos, digamos, puntuales que pueden ser planteados? Sí, este tema que tocas es como sumamente importante y creo que es uno de los grandes desafíos en la materia, porque como mencioné en algún momento, al menos inicialmente, el establecimiento de legislaciones sobre protección de datos personales estaba muy vinculado al área comercial, entendiendo que eran las empresas que estaban tratando datos personales y que obviamente se necesitaba algún tipo de fiscalización. Ha sido en el último tiempo en el que el foco, sin desmerecer el lado comercial que se pueda tener en esta área, que el foco se ha ido viendo más relacionado con el área de derechos humanos, entendiendo cómo puede haber vulneraciones de derechos humanos al momento de hacer tratamiento de datos personales. Pero todavía existen varios puntos y varios temas que recién están siendo analizados y que todavía existen como algunos, no sé si obstáculos, pero temas que tienen que ser más visibilizados. Y justamente es el tema de tener una perspectiva feminista, tener un enfoque de género al momento de hacer legislaciones, al momento de tratar los datos personales, por ejemplo. Cuando hablamos desde esta área, podemos ver que, por ejemplo, podría haber la incorporación de lo que hablaba un principio, de poner un principio de enfoque de género cuando se están haciendo tratamiento de datos personales que puedan estar relacionados de alguna manera con esta perspectiva, que no está en la ley, que por lo tanto sería algo que estaría como pendiente, que se podría colocar, por ejemplo, que nuevamente usualmente no está en las legislaciones de protección de datos personales, pero son nuevas perspectivas que se tendrían que tomar en consideración. Y aquí varios temas, porque la protección de datos personales muchas veces se ha visto desde la perspectiva solamente de privacidad, pero en realidad es mucho más amplio que esto. Se relaciona con derechos como, por ejemplo, el acceso a la información, procesos de no discriminación, porque el tratamiento de datos personales puede estar vinculado a la discriminación de ciertos grupos vulnerables. Y en ese sentido, cómo también puede haber un choque, por ejemplo, en el que temas de violencia hacia la mujer muchas veces también han sido desacreditados justamente por esta perspectiva más de estos temas son privados y cómo este tema de privacidad en ese sentido tiene que ser considerado de que no sea una excusa para vulnerar los derechos de las mujeres y otros grupos que sean especialmente vulnerables. Aquí también entraría como, por ejemplo, el especial cuidado que se tendría que tener al momento de tratar datos relacionados con violencia de género, por ejemplo. Por eso también una de las observaciones que hacíamos era que un dato sensible sea la identidad de género, que quien esté tratando datos de esta naturaleza pueda tener como un nivel más alto de seguridad. Y hay movimientos más nuevos y más críticos de cómo realmente el enfoque al momento de hablar de protección de datos personales tendría que tener una perspectiva feminista. Aquí quizás mencionar que, como decía antes, esto no está en las legislaciones necesariamente, pero son como propuestas que se están haciendo para que sean incorporadas. En la ley hay una figura que también está en otras legislaciones, que es el de hablar de privacidad desde el diseño, cómo se tendría que tener en consideración que en la elaboración de los sistemas de tratamiento de datos personales
se garantice toda la confidencialidad y seguridad de los sistemas desde que uno está pensando en hacer el tratamiento de datos personales. Pero actualmente hay figuras más amplias que pueden incluir estas perspectivas feministas, que son como, por ejemplo, la justicia o la equidad de este diseño, entendiendo que los problemas en el tratamiento de datos personales no son los sistemas en sí, sino que hay como un contexto mucho más amplio en el cual este aparato tecnológico está replicando y muchas veces haciendo que crezcan los problemas estructurales que ya existen, ¿no? Entonces, es tener como una visión crítica de toda la estructura que está detrás del tratamiento de datos personales y ver cómo finalmente nosotros también preguntamos cómo, por ejemplo, estamos haciendo que las personas participen al momento de elaborar las políticas de privacidad, no solamente en un ámbito público, sino también en un ámbito privado, como, por ejemplo, probablemente más allá de que un sistema sea seguro, qué prácticas están teniendo las empresas al momento de generar esta tecnología. Aquí algo que, por ejemplo, en este último tiempo igual ha sido un poco más visibilizado es, por ejemplo, el hecho de que para el desarrollo de inteligencia artificial muchas veces se hacen subcontrataciones de empresas para la revisión o para el tagueo de contenido y que estas subcontrataciones no se realizan en el país de la empresa que está desarrollando la tecnología, sino en países usualmente del tercer mundo, por ejemplo, India, en las cuales hay una mala calidad del trabajo, etcétera, que muchas de esas personas también pueden ser mujeres que están sometidas a un tipo de trabajo casi esclavo, y como todos estos problemas estructurales nosotros finalmente también lo vemos replicado, como decía, en el ámbito de tecnología y de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, es como un reto, porque digamos son cosas que no están en la legislación, pero la posibilidad de ver este contexto un poco más grande, y eso incluye también esta perspectiva feminista y todos los problemas que se pueden enfrentar después, porque igual una de las cosas que nos preguntábamos era cómo nosotros equilibramos incluso el uso no adecuado, por ejemplo, de datos personales que se pueden hacer a través de denuncias públicas que se realizan cuando hay casos de violencia, que muchas de las colectivas feministas suelen, por ejemplo, hacer este escracheo que se suele llamar, que es de exponer datos de personas que han sido los agresores en ciertos casos, o de personas que no han pagado pensión alimenticia, etcétera. Cuando estamos hablando de una exposición probablemente no autorizada de datos personales, pero bajo también un probable marco de libertad de expresión y de presión para el ejercicio de un derecho que finalmente también es reconocido, ¿no? Entonces, son varios los temas que hay que tomar en consideración y que todavía es un reto, pero que el anteproyecto, si bien tiene las cosas básicas sobre protección de datos personales, podría incorporar estas perspectivas un poco más nuevas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Diandra. Realmente esta es una temática que tenemos que ponerle mucha atención, porque no es solamente hablar de tecnología, no es solamente hablar del proceso de digitalización, es hablar también de la sociedad, hablar de la política, hablar del derecho, y como cientistas sociales que somos y también muy metidos en el ámbito de la política, el activismo político, creo que es también muy importante mirar con atención este aspecto de la protección de los datos personales. Y en el caso boliviano, felicitarte también, este es un avance, creo que estas propuestas que se han realizado también desde la Fundación Internet Bolivia y la constante colaboración y retroalimentación que tienen con las distintas instituciones a nivel nacional y también internacional es sumamente valioso. Muchas gracias, Diandra, yo te agradezco nuevamente por tu disponibilidad, por tu tiempo. Y gracias, esperamos en un futuro también seguir escuchándote y aprender mucho de ti. Muchas gracias, Diandra. Muchas gracias también por la invitación y espero que haya sido como suficientemente claro, como es como un contexto más general y una perspectiva como básica de la situación que está ocurriendo en Bolivia, que en realidad es como una temática sumamente interesante, porque si bien se trata de legislaciones a nivel nacional,
pero también cómo están relacionados con este tema tecnológico que finalmente cruza fronteras. Entonces, igual gracias por la invitación y como dices, es una temática importante y que tiene que ser como vista desde distintas perspectivas, no solamente la tecnológica, sino la social, la jurídica. Entonces, que esa visión más amplia es la que realmente va a permitir que el desarrollo de la tecnología sea para las personas y no nos cause más problemas de los que ya tenemos. Entonces, igual, muchas gracias.